Proceso de atención-cuidado del enfermero, el PAE. Según el marco conceptual de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, decimos que enfermería es una relación interpersonal de ayuda con el individuo, la familia y la comunidad dirigida a satisfacer sus necesidades básicas, sustituyendo al sujeto de atención en su satisfacción en la medida que permanezca en el estado de dependencia o de déficit de su autocuidado, pero tendiendo a fortalecerlo para el logro de su independencia o autocuidado de la salud. Entonces, importante, el proceso de enfermería es planeamiento para resolver problemas basado en una reflexión que exige capacidad cognitivas, procedimentales e interpersonales, con el fin de cubrir las necesidades del sujeto de atención. Las 5 etapas del proceso de enfermería son, según Cossier-Erb, valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Una vez más, el proceso de enfermería, según Cossier y Erb, incluye valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Empezamos por la valoración. Hacemos algunas definiciones, alguna síntesis. Valoración. Se trata de recolectar datos del sujeto de atención, familia o comunidad, utilizando métodos tales como entrevista, observación y examen físico. Se utilizan fuentes como la primaria y la secundaria. El sujeto constituye la fuente primaria. Las fuentes secundarias son ajenas al sujeto y se utilizan cuando éste esté incapacitado para participar o cuando se necesita información para aclarar o confirmar los datos. Ejemplo, un familiar, otro profesional o también puede ser la historia clínica. Una vez recogidos los datos, se los organiza teniendo en cuenta las necesidades básicas y cerrando esta etapa se realiza el registro de todo lo recogido. La etapa diagnóstica consta de análisis, examen crítico de la información en sus partes constituyentes e interpretación de los datos. O sea, la explicación del sentido o significado aplicando los conocimientos de las diversas fuentes comparadas. Ahora podemos hablar sobre el diagnóstico. Diagnóstico, valoración, ahora diagnóstico. Se identifican los problemas de salud reales y potenciales. Según diferentes autores, el diagnóstico de enfermería se redacta teniendo en cuenta el problema de sus relaciones causales. Otros agregan el formato PES, problema, etiología y signos y síntomas. Bueno, ahora ya vimos valoración, que era recolectar datos del sujeto de atención, de la familia o la comunidad, mediante las fuentes primarias o las fuentes secundarias. El diagnóstico, que se identifican los problemas de salud reales y potenciales. La planificación, que la definición es, consiste en establecer las metas u objetivos para alcanzar los resultados deseados que serán clasificados según prioridades. Muy bien, así que vimos valoración, diagnóstico, planificación. Bueno, que planificación que consistía en planificar cuáles van a ser los cuidados, las metas u objetivos, dando prioridad. Por ejemplo, qué es lo primero que hay que tratar o cuidar. O qué necesidad básica alterada, se va a tener que prestar más atención o armar cuidados, planificar. La ejecución.
Es la etapa en la cual se presta el cuidado y muchas veces comienza cuando se hace la recolección de datos. Y la evaluación es un nuevo comienzo de procesos. Más que su finalización, sirve como indicador de los objetivos establecidos. Requiere la comparación entre implementación y planificación. Así que vimos el proceso de enfermería, que primero es valoración, recolectar datos de la familia, del sujeto, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación. La evaluación se puede hacer en cualquier momento para poder entender si lo que planificamos se está ejecutando o si está yendo todo bien. Y si la valoración es la parte más importante del proceso de enfermería, ya que sin esta no se podría formar ninguna de las otras. Etapa de valoración. Es el momento donde se comienza a recabar los datos necesarios para comenzar a planificar los cuidados del sujeto de atención. Estos datos luego deberán ser analizados e interpretados para poder dar un orden de prioridad a las necesidades que requieran atención inmediata. La valoración es la primera etapa del proceso de enfermería y se lo puede definir como un proceso organizado y sistematizado de recogida de datos sobre el estado de salud de un sujeto a través de diversas fuentes. Esta fuente es relevante, pues proporciona una base sólida desde donde se puede desarrollar los cuidados individualizados de la calidad. La valoración precisa y completa es necesaria para elaborar el diagnóstico, llevar a cabo las intervenciones y evaluar las actuaciones de enfermería. La etapa de evaluación exige del profesional enfermero una base sólida de conocimiento de su propia disciplina, así como también de otra ciencia para poder identificar los problemas de salud del sujeto de atención. También debe poseer destreza de tipo técnico para el uso de instrumentos y ejecución de maniobras, así como además de habilidades interpersonales, dado que este es un proceso basado en la comunicación e interacción mutua. Partes que componen la valoración. Primera es el registro de datos y la segunda es un registro. Repito, esta es la fase que tiene dos partes básicas. 1. Recogida de datos. 2. Registro. Recogida de datos. Un dato es una información concreta que se obtiene del sujeto de atención. Se va recolectando sistemáticamente toda la información necesaria para la realización del diagnóstico, así como también para identificar los factores contribuyentes. Esta etapa es el punto de partida para las demás etapas. Tipo de datos. Hay 4 tipos de datos: subjetivos, objetivos, actuales y antecedentes. El subjetivo es aquel que refleja una visión personal de los hechos o situaciones. Los datos objetivos se puede observar y medir. Esta información se obtiene a través de los sentidos: vista, oído, olfato y tacto, durante la exploración del sujeto de atención. Vemos que no tienen los 5 sentidos, menos el gusto. Antes creo que sí se usaba el gusto, pero ahora ya no. Otra consideración a tener en cuenta sobre los datos es el tiempo. Estos pueden ser anteriores o actuales. Los acontecimientos anteriores son antecedentes. Los que ocurren en el presente son los datos actuales. Acá podemos ver un cuadrito sobre los sujetos, los datos subjetivo, objetivo, antecedentes o actuales. Por ejemplo, estoy muy cansada, es subjetivo.
Uñas sucias es objetivo. Presión arterial 120-180, objetivo. Temperatura 36, objetivo. Me duele el estómago, subjetivo. Habla solo cuando le preguntamos, objetivo. Parece nerviosa, subjetivo. Peso 55, es actual ese dato. Ahora vemos antecedentes y actuales. Soy alérgico a la penicilina, antecedentes. Piel caliente y seca, actual. Trabaja 10 horas diarias hasta hace 6 meses, antecedente. Cirugía de apéndice hace 3 meses, antecedente. Fuma un paquete de cigarrillo por día, actual. Y frecuencia respiratoria 22 por minuto, actual. Así que es subjetivo todo lo que podemos pensar o no se puede medir. Y los objetivos son los que sí se pueden medir. El antecedente, todo lo que pasó antes, y lo actual, lo que está sucediendo hasta ahora. Fuentes de datos, algo vimos. Fuentes de datos dicen. Fuentes de datos. Existen diferentes fuentes de información de donde recogemos los datos, llamadas fuentes. Estas fuentes se clasifican primaria y secundaria. El sujeto de atención constituye la fuente primaria. La persona puede con gran precisión compartir sentimientos, identificar problemas, confirmar respuestas, etc. Las fuentes secundarias son ajenas al sujeto. Puede utilizarse cuando el sujeto está incapacitado para participar o cuando se hace necesaria más información sobre aclarar o confirmar los datos proporcionados. Fuente secundaria se considera a la familia, a las personas que participan de su entorno más próximos, otros profesionales que lo atienden, la historia clínica, otros enfermeros que han participado de su cuidado. Acá tenemos un caso que dice la señora Sandra de 32 años, a ver si lo ven ahí. La señora Sandra de 32 años de edad ingresa a la guardia del hospital a causa de un accidente de tránsito. Como está inconsciente, la enfermera le realiza la entrevista al acompañante de Sandra, quien es su actual novio. En la conversación, el novio señala que Sandra a los 13 años sufrió un golpe en el ojo y tiene desde entonces la pupila izquierda está dilatada. Al leer los exámenes de laboratorio, usted observa los glóbulos rojos están en cifras por debajo de lo normal. Una colega enfermera le informa que conoce a Sandra de otra internación, pues ha consultado en varias oportunidades por la anemia crónica. Usted le toma los signos vitales a Sandra y obtiene los siguientes datos. Presión arterial 145/95 de mercurio, frecuencia respiratoria 28 por minuto, temperatura 36 grados y pulso 90 por minuto. Así que acá podemos ver y se transcriban el párrafo en los cuales identifique fuentes primarias y fuentes secundarias. En las fuentes primarias yo identifiqué que la temperatura, recordamos que fuente primaria significaba cuando el sujeto de atención constituye la fuente primaria. La persona puede con gran precisión compartir sentimiento e identificar. Las fuentes secundarias son ajenas. Así que la fuente primaria, temperatura 36, pulso 90 por minuto, frecuencia respiratoria 28 por minuto, presión arterial 145/95, examen de laboratorio, glóbulos rojos bajos. Todo esto es fuente primaria porque fue tomado del sujeto de atención. Fuente secundaria, el novio. El novio habla del golpe que tuvo Sandra a los 13 años en la pupila izquierda, que la tiene dilatada. Otra fuente secundaria es la colega que informa que sufre de anemia crónica. Y otra fuente secundaria es
Otra fuente secundaria puede ser la historia clínica. También otros familiares que podrían estar en el momento y nos podrían dar otro dato. Bueno, ahora vamos a ver los antecedentes actuales y los antecedentes y los actuales. Los datos antecedentes y cuáles son los actuales. En este caso, los antecedentes, la pupila dilatada de los 13 años y la anemia crónica. Y los actuales, la presión arterial, la respiración, el pulso y el accidente de tránsito que sufrió. ¿Hay datos objetivos? Si su respuesta es afirmativa, puede mencionarlo. Bueno, mi respuesta es sí, que hay datos objetivos, porque son observables que se pueden medir. Por ejemplo, la respiración, la temperatura, el pulso, el examen de laboratorio y la pupila izquierda dilatada. Bueno, ahora vemos los métodos para la recogida de datos. Durante la etapa de valoración se utilizan 3 métodos básicos para la obtención de la información: entrevista, observación y examen físico. Estas técnicas proporcionan al profesional enfermero una forma asistencializada, lógica de recoger los datos para el diagnóstico y planificación de cuidados que se realicen posteriormente. La recolección de datos implica que el profesional enfermero debe poseer conocimientos sobre su campo de acción y las técnicas antes mencionadas. Análisis e interpretación de los datos. Es un paso dentro de la valoración. Consideramos análisis al examen crítico de la información en sus partes constituyentes. Los datos, antes de emitir una opinión, permite por comparación emitir juicios sobre si los datos coinciden con los patrones de normalidad o no. La interpretación es la explicación de su sentido, significación, aplicando los conocimientos de la diversidad de fuentes, por medio del razonamiento inferencial, proceso por el cual se deduce un nuevo significado. A partir de los grupos de datos se establecen así relacionándose que pueden ser únicas para luego poder efectuar la síntesis, reunir las partes de un todo, el diagnóstico de enfermería. Los datos deberían ser agrupados según las necesidades básicas. Para ello deben tener presente la taxonomía y descripción de dichas necesidades según el marco teórico de la Escuela de Enfermería. Muy bien, ahora vamos a pasar a la entrevista, que es parte de uno de los métodos para la recogida de datos de la valorización. La entrevista es una comunicación planificada o una conversación con un objetivo. Existen 2 métodos para entrevistar: dirigir o no dirigido. La entrevista dirigida es muy estructurada y obtiene información específica. El enfermero establece el objetivo de la entrevista y la controla. El sujeto puede dar respuestas, pero se encuentra limitado para contar con sus preocupaciones. Por ejemplo, esta entrevista se hace usualmente cuando la persona tiene mucha tos y no puede hablar, cuando tiene algún problema en su boca, en otro lugar y que es su medio de comunicación y no puede hacerlo. En una entrevista no dirigida, basada en una buena relación, permite al paciente controlar el objetivo, el tema y el ritmo. La entrevista es una labor compleja. Como requiere técnicas de interacción y comunicación muy perfeccionadas, la entrevista consta de 3 partes: iniciación, cuerpo y cierre. Inicio. En la primera fase, la enfermera o enfermero y el sujeto empiezan a desarrollar una relación terapéutica. La actitud como enfermero es el factor más significativo en la creación de este ambiente. Se debe explicar la finalidad del encuentro, calcular el tiempo y valorar los factores que pueden interferir.
El cuerpo normalmente comienza a partir del motivo de consulta y se amplía abarcando otras áreas, tales como historial médico, información sobre la familia y datos sobre cuestiones culturales o religiosas. Puede haber para el registro un formato más o menos estructurado. El cierre no se debe introducir temas nuevos, sí resumir los puntos más significativos que se han tratado. También constituye la base para clarificar y establecer las metas del cuidado enfermero e identificación de temas para una próxima entrevista. ¿Cómo tiene que ser el lugar? El lugar tiene que ser una sala iluminada y ventilada, que esté relativamente libre de ruidos, movimientos y distracciones que pueda fomentar la comunicación, el lugar. ¿Cómo tiene que ser el lenguaje? No comunicarse en un lenguaje que el sujeto de atención pueda reconocer es una forma de discriminación. Se debe convertir la terminología médica complicada en un lenguaje sencillo. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar la entrevista? Los factores que pueden afectar una entrevista son factores ambientales. El lugar de la entrevista debe ser preparada para permitir una interacción cara a cara. El sujeto se hallará en una postura cómoda. Debe evitarse estar de pie por encima del sujeto, ya que puede dar una imagen de superioridad. No debe haber ruidos, olores o interrupciones. Otra técnica que puede... técnicas de entrevista. Hay 3 técnicas. La primera técnica es la técnica verbal. El interrogatorio permite a la enfermera obtener información, aclarar su comprensión y verificar datos subjetivos y objetivos. Las preguntas pueden ser abiertas, cerradas e intencionadas. Están las técnicas verbales de reflexión. Consiste en expresar de otra forma lo que se ha captado de la respuesta del sujeto. Técnicas no verbales. Entre ellos se encuentran las expresiones faciales, la posición corporal, el contacto físico, la forma de hablar, los silencios y el escuchar de forma activa. Bueno, ya vimos dentro del proceso de enfermería, vimos la valoración, vimos entrevista, observación y ahora vimos entrevista, ahora vamos a ver observación. ¿Sí? Bueno. Observación. Dentro de los métodos de recolección de datos, la observación se constituye en un elemento básico. Mediante la observación se obtienen datos objetivos. El observar es la habilidad consciente y deliberada que se realiza de forma metódica. La observación sistemática consiste en el uso de sentidos para adquirir información sobre el sujeto de atención, sus seres queridos, el entorno y las interacciones entre estas 3 variantes. A través de sus sentidos, el hombre capta la realidad que lo rodea, durante observaciones sistemáticas realizadas, que luego organiza intelectualmente en algunas oportunidades. Es necesario el uso de instrumentos auxiliares, los que aportan información objetivas, datos. El uso de nuestros sentidos es una fuente inagotable de datos, que tanto para la actividad científica como para la actividad práctica resulta de inestimable valor. La enfermería es una herramienta muy valiosa para la posterior construcción de diagnósticos ciertos. Ahora vamos a ver cuáles son los principios que podemos observar inteligentemente
y que es conveniente. 1. Involucra los sentidos más instrumentos auxiliares. La observación es la habilidad que exige disciplina y práctica por su parte. Exige una amplia base de conocimiento y el uso consciente de los sentidos. Vista. Ausente de parte de los cuerpos, de los dientes, ausencia de dientes, abrasiones, bastones, estornudos, entre otros. Oído. Ruidos cardíacos, eructos, tos, llanto, otros. También el olfato. Alcohol, olor, axila, hemorragia, olor de aliento en el cuerpo, secreción purulenta, entre otros. Y también con el tacto podemos sentir la aspereza, la frialdad, si la persona está mojada o no, si está hinchada, algún bulbo, la temperatura también. Otro principio de la observación la observación que siempre es direccional. Se observa para algo, tiene un sentido esta observación, es direccional. Es conveniente usar una guía de observaciones. Esto le da un orden al complejo acto de observar si hay alguien, de un observador. Puede dividir las áreas. Por ejemplo, una comunidad. Mientras uno mantiene el diálogo, el otro observa la vivienda. Guía de observación por necesidad humana básica. Guía de observación para examen físico cefalocaudal por aparatos o sistemas. Bueno, eso sería la observación direccional. Y ahora la 3, el tercer principio, es siempre observar en el contexto. Ese contexto, que son cuándo, dónde, con quién, también forma parte de la observación. Esta adquiere verdadera relevancia cuando la recolección de datos se hace en comunidad. Así que en el contexto manifiesta dolor cuando su esposo la visita. La habilitación tenía una temperatura cálida y agradable, pero él manifiesta tener frío. Otro principio es el 4, la comparativa. Esto forma a la continuidad. Comió más que ayer, manifestó más miedo con este parto que con el anterior. La quinta observación es la objetividad. Es necesario recoger los datos tal como aparecen ante nosotros, sin volcar en ello elementos de nuestro mundo interno. De ahí la importancia de registros textuales de la expresión del sujeto de atención y la fidelidad del retrato en la percepción de nuestros sentidos. Tiene como objeto reconocer los estímulos, seleccionar, organizar e interpretar los datos mediante la percepción. Los datos seleccionados serán signo de palidez, dificultad para respirar, estado de sujeto de atención, riesgo de lesión física, piso mojado, falta baranda. La observación es un proceso fundamental de la ciencia. El observador, durante las distintas etapas de su trabajo, sus sentidos, oído, olfato, vista y tacto, obtiene la información que le permite identificar un problema. La observación, como los hechos y las teorías de enfermería, son factores relacionados que desempeñan un significativo papel en la valoración de enfermería. Por ello, es necesario comprender su naturaleza, su función y la relación entre sí. Y el último método de la recogida de datos de la valoración es el examen físico. Fuente primaria, sujeto de atención, valoración. Es un proceso dinámico y continuo que implica reunir, verificar y organizar información sobre una persona o personas. El énfasis recae en el estado de salud, preocupaciones, creencias y prácticas culturales de la persona y su entorno. La entrevista
que a menudo se considera como la parte más importante del proceso de valoración, suele llevarse a cabo antes del examen físico. La información guía ulteriores valoraciones. Identifica expectativas y preocupaciones del sujeto. Revela las perspectivas con que éste percibe los datos y lo que la información significa para él, además de que sugiere como reacción ante posibles intervenciones. El examen físico es un sentido amplio, consiste en el estudio biopsicosocial espiritual de la persona. A través de la entrevista, la observación, la inspección manual, datos de laboratorio y uso de instrumentos, la mente y el cuerpo están íntimamente relacionados y por lo tanto deben ser estudiados en su conjunto en funciones de necesidad básica humana. El examen físico robustece el vínculo enfermero-enfermera, sujeto a atención, como relación bipersonal. Mirar, escuchar y tocar tienen significados más trascendentes y profundos que la mera información sensorial que puede aportar. La valoración es un proceso dinámico y continuo que implica reunir, verificar y organizar información sobre una persona o personas. El énfasis recae en el estado de salud, preocupaciones, creencias y prácticas culturales de la persona y su entorno. La entrevista, que a menudo se considera como la parte más importante del proceso de la valoración, suele llevar a cabo antes del examen físico. Esta información guía ulteriores valoraciones, identifica expectativas y preocupaciones del sujeto, revela la perspectiva con que éste percibe los datos y lo que la información significa para él, además de que sugiere cómo reaccionará ante posibles intervenciones. El examen físico es un sentido amplio, consiste en el estudio biopsicosocial, espiritual de la persona a través de la entrevista, la observación, la inspección manual, datos de laboratorio y uso de instrumentos. La mente y el cuerpo están íntimamente relacionados y por lo tanto deben ser estudiados en su conjunto, en función de las necesidades básicas humanas. El examen físico robustece el vínculo enfermera-enfermero, sujeto a atención, como relación bipersonal. Mirar, escuchar y tocar tienen significaciones más trascendentales y profundos que la mera información sensorial que puede aportar. Las herramientas básicas de la exploración física son los sentidos de visión, audición, tacto y olfato. Para realizarlo, debe seguirse un orden lógico, de la cabeza a los pies, cefalocaudal, de la siguiente manera: piel, cabeza y cuello, miembros superiores, tórax, abdomen, hipogastrio, miembros inferiores. El objetivo del examen físico es obtener datos del sujeto de atención que sean observables y objetivos. Debemos tener presente disminuir el miedo y la ansiedad de la persona, dando explicaciones razonables sobre los procesos a realizar y proporcionando el máximo de confort físico. Aislar a la persona durante el examen, respetando su privacidad y pudor. Al comienzo del procedimiento, friccionar las manos con el propósito de entibiarlas, a fin de disminuir el impacto sensoperceptivo. En el examen físico se emplean 4 técnicas fundamentales: inspección, palpación, percusión y auscultación. La inspección se refiere a la exploración visual de la persona para determinar respuestas normales o anormales y que se basa en los comportamientos o rasgos físicos del individuo. La inspección es más detallada y sistemática que la observación, ya que define determinadas características a ver: tamaño, forma, localización anatómica, color, textura, aspecto, movimiento, simetría de los sistemas y aparatos. Ejemplo, en una persona visualizaremos con detenimiento el aspecto
general, la coloración de piel y mucosas, posturas y actitudes, decúbita, marcha o facié. Se realiza el control de signos vitales, tensión arterial. En lo posible se coloca el manguito, primeramente en el brazo derecho, luego en el izquierdo, en posición semisentado, y frecuencia respiratoria, alguna alteración en la misión, pulso, característica y temperatura axilar. Valoraremos el estado de conciencia, lúcido, vigil, ubicado en el tiempo y espacio. Se inspecciona la cabeza, cabello, color, canoso, teñido, estilo, peinado, limpio, postizo, textura, si es grueso, fino, cantidad de calvicie, si se le cae, si es abundante, la lubricación, si es grasoso, seco, caspa. Los ojos también podemos inspeccionar la expresión, si son apagados, vivaces, inexpresivos. Si utiliza lentes de contacto, si tiene movimientos, o sea, si tiene coordinación, el tamaño de sus pupilas y reactividad, anteojos, lente de contacto, prótesis oculares, cosméticos, pestañas postizas, sombra de ojos, color de conjuntivas, si son rosados, rojo, pálido, la simetría, si es ptosis, y el contacto visual, si mira los ojos cuando habla. También vamos a inspeccionar los oídos, posiciones de la cabeza para escuchar, presenta los audífonos y adornos como aros, piercing, expansores, tatuajes. También vamos a inspeccionar la cabeza. Vamos a inspeccionar el rostro, el color, si es cetrino, cenizo, pálido, moreno, la tersura, si hay arrugas, líneas suaves, las simetrías, tal vez si es grasosa, seca, con cicatrices, hay acné. También vamos a ver presencia de vello, alas de la nariz, si es distendida, sin alteraciones, si es desviada, si hay fracturas, congentinas. También vamos a mirarle la boca y los labios. Si hay expresiones, dicciones, simétrica, deshidratación, color, manchado de nicotina. También vamos a ver sus movimientos, si están alterados por parálisis, con temblor. Sus dientes, el estado de ausencia, falta de piezas dentarias. También vamos a inspeccionar su tórax, su cuello. El cuello, si el color tiene la simetría, los adornos, musculatura, ingurgitación yugular, que no sé qué es eso. Tórax simétrico. Bueno, vamos a ver el tórax, inspeccionar el tórax. Si es simétrico, el color, el vello, la expansión de la caja torácica, cicatrices, tatuajes. Y ahora vamos a inspeccionar de frente y dorsal. Miembros superiores, si el vello es fino o grueso, las lesiones, si hay cicatrices, tatuaje, púrpura, olor axilar, desodorante, perfume, color, musculatura, falta de prótesis. Las manos, podemos inspeccionar el movimiento, si están calmadas, temblorosas, sudorosas, la destreza, si es restringida, buena, brusca. Los dedos, en la punta achatadas, si adornos, color, si las uñas están pálidas, rosas, conjuntivas, la longitud, si están mordidas, si están cuidadas, si están sucias, si están manchadas, rotas, el aspecto, manchadas con nicotina, aspereza, cuidadas con callos, con cicatrices, simetría y ausencia de falanges, si hay malformación en sus manos. También vamos a inspeccionar el abdomen, si es simétrico, con cicatrices, si tienen característica de vello, color, globuloso, distendidos con estrías, hematomas, otros. También podemos ver la columna, en la inspección para detectar desviaciones o anomalías óseas, escoliosis, desplazamiento vértebra leve. Miembros inferiores,
Si el color, la presencia, ausencia, la variosidad de vellos, simetría, musculatura, si hay cicatrices, forma de andar, movimiento, asimetría y si hay asimetría y si no hay asimetría. También vamos a mirar, inspeccionar sus pies. En sus pies vamos a ver la simetría, si tiene presencia de edemas, si tiene putación, si hay ausencias de metacarpos, de falanges, si hay lesiones, si tiene color, si hay presencia de callos, si hay anormalías óseas, si hay uñas, si tiene cuidado sus uñas, si son largas, si están cortas, si están sucias, presencia de micosis, si hay hongos, texturas gruesas, delgadas, pliegues interdigitales, si hay presencia de lesiones, si hay parásitos. Ahora vamos a ver la palpación. La palpación es la utilización del tacto para determinar las características de las estructuras orgánicas por debajo de la piel. Esta técnica permite a la enfermera o enfermero evaluar el tamaño, forma, textura, temperatura, humedad, pulsación, vibración y consistencia y movilidad. Las manos o la enfermero son el instrumento de palpación. Palparemos rigidez de nuca, tiroides, pulsos, carotideos, radial, femoral, popleo, tibial, posterior, pedio, grupos ganglionares, palpación de tórax, costillas, bordes, abdomen, dolor a la presión al soltar, vísceras, intestinales, borde hepático, vaso, vejiga, presencia del globo vesical. La parte dorsal de las manos nos permite valorar la temperatura, por ser esta área de la piel más delgada. La yema de los dedos se usan para determinar la textura y el tamaño, como resultado de las terminaciones nerviosas a ese nivel. La superficie palmar de las articulaciones metacarpianas es la zona más sensible a las vibraciones, resultando muy útil en la detección de fenómenos como el temblor de corazón o la peristalsis. Las manos siempre deberán estar tibias, más aún en la época invernales. Ello se consigue a través del frotamiento que se realiza de una sobre o la otra. Se utiliza la mano dominante colocando paralelamente a la parte del cuergue, se vaya a examinar con los dedos extendidos. La percusión consiste en la que el enfermero golpea una superficie corporal con uno o varios dedos para producir sonidos. Esto permite determinar el tamaño, la densidad, bordes de un órgano, localizar y límites. El enfermero o la enfermera colocará el dedo índice o medio en una mano fijo sobre la piel y lo golpea con un dedo medio con la otra mano. El sonido que se produce con la percusión se describe como sordo, mate, hipersonoro o timpánico. Los sonidos sordos se perciben como bajos y solo aparecen cuando se percute un músculo o un hueso. Los sonidos mates son de medio tono, secos, pudiéndose captar sobre el hígado y el vaso. El hipersonoro es claro y hueco. Se produce cuando la técnica se realiza sobre un pulmón normal lleno de aire. El timpanismo es un sonido de fuerte alto tono. Obtiene al percutir sobre un estómago lleno de aire. ¿Qué se percute? El tórax, el abdomen, el hígado,
el vaso, riñones, vejiga. Repito que se percute. Se percute el tórax, presencia de aire o líquido. En el abdomen, la presencia de ascitis, gases o edemas. Y en el hígado, el vaso o los riñones. Un puño percusión. En la vejiga también. Así que esos son los lugares donde se puede percutir. No se percute ni en el corazón, ni en la cabeza, ni en las extremidades. No lo menciona en el libro. Auscultación. Consiste en escuchar el ruido producido por los órganos del cuerpo. Se puede utilizar la auscultación directa, solo con el oído, para detectar, por ejemplo, sibilancias o estertores. Pero por lo general los sonidos se evalúan indirectamente a través de los estereoscopios. Esta técnica se utiliza normalmente para detectar las características de los ruidos pulmonares, cardíacos o intestinales. El enfermero, identifica la frecuencia, intensidad y calidad duración de los ruidos auscultados. Auscultamos corazón, pulmón, abdomen y prestamos atención a si los ruidos están presentes, ausentes, aumentados o lentificados. Se puede percutir el corazón. Se puede ocultar el corazón, se puede ocultar.